veces yo tengo que meter mucho porque las noticias son como demasiado rápidas, ¿han visto, verdad? Es como que vamos soplados y yo digo, Señor, tengo que meter esto, tengo que meter. Entonces ya saben que se pueden meter después al canal de YouTube, ahí está Michelle Caponciano y lo buscan en YouTube. Entonces vamos a hablar el tema que yo le titulé De vuelta a la fortaleza, de vuelta a la fortaleza. Y para empezar el tema quiero poner la base y luego vamos a terminar en esto que decidí, donde decidí empezar. Cuando nosotros vemos a Jesús en este tiempo de lo que nos habla Juan 10 dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era en invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Dice que lo rodearon varios judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Eso se me hace como una pregunta como del 2020, ¿verdad? ¿A usted no se le hace? Ay, sí, ¿hasta cuándo? Señor, pero que se esté suspenso. Señor, ¿qué va a pasar en noviembre? ¿Qué va a pasar en diciembre? Ya queremos que venga el 2021. Señor, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? A mí me llama la atención que el Señor estaba en esta fiesta porque no es una de las fiestas, de las 7 fiestas oficiales, digamos, de que habla la palabra. Nos vamos a meter a eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces él le decía, ellos le dijeron, si tú eres el Cristo, entonces dínoslo abiertamente, ¿verdad? Es lo que muchos estamos pensando, Señor, si estás haciendo algo, pero dime qué estás haciendo en el 2020, qué quieres que hagamos, qué quieres que oremos, y es que a veces estamos orando, no sabemos ni qué orar, porque decimos es una cosa tras otra, nos mandan noticias, nos mandan cosas, Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Cuántos se sienten así? Yo estoy segura que muchos, porque yo me he sentido así, me levanto en las madrugadas, no sé por qué orar, qué decir. Y, y dice que cuando Jesús estaba, él les empieza a decir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Mire, no importa lo que pase, no importa lo que usted pase, usted va a seguir agarrada de la mano de él o él agarrado de su vida. Dice, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos, entonces, imagínense, cuando él dijo eso, dice que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Él estaba diciendo una verdad profunda en una fiesta, en el templo, en un lugar donde lo representaba a él mismo, y la gente no podía entender. ¿Por qué? Porque no eran ovejas, no conocían su voz y a Jesús lo trataron de apedrear. Pero vamos a poner pausa ahí, voy a terminar con esta historia al final. La semana pasada hablamos del libro de Daniel. En el libro de Daniel 11 dice que se iba a levantar la abominación desoladora. Eso lo vimos la semana pasada y lo hemos estado viendo. Y decía que iba a profanar ese santuario, ese templo donde Jesús estaba hablando, había una profecía que se iba a profanar. Iban a quitar el constante sacrificio y a esto se le llamaba como la abominación desoladora. Dice que con lisonjas iba a seducir a los violadores del pacto. Los violadores del pacto era gente que estaba dentro del pacto de Israel. Y dice, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. ¿Quién era esta abominación desoladora? Lo hemos visto en lugares pasados, por eso es que lo voy a pasar bien rápido, que era un rey sirio de la dinastía seleucida. Él reinó del 175 al 164 antes de Cristo y vivió del 2016 al 164 y muere en Irán. Eso es algo muy curioso, porque Irán siempre hemos visto que está saliendo y saliendo y saliendo a relucir por todos lados. Antíoco Epífanes muere en Irán y él se pone el título de Epifanes, que significa Dios manifiesto. Él decía, yo soy Dios, yo soy el Dios manifiesto. ¿Qué fue lo que él hizo? Él agarra de primero él entra con lisonjas y él empieza a seducir a quienes, a los violadores del pacto. Ya aquí nos estaba hablando de una sociedad judía que se había helenizado totalmente, que se había ido a la apostasía. ¿Qué es helenizar? Es
digamos, una influencia griega. Habían dejado sus raíces hebreas, habían dejado sus raíces judías y ellos se habían vuelto más como griegos. Era una situación muy parecida a la que estamos pasando nosotros porque era un tiempo en donde la gente había dejado sus raíces y se había tirado a una sociedad que estaba totalmente apartada de Dios. ¿No le parece algo como muy parecido a lo que estamos pasando? El tiempo de Antíoco Epifanes va a volver, lo estudiamos y dijimos de que tenía que venir alguien que iba a actuar igual que Antíoco Epifanes y ser el anticristo. Entonces, esta era la base bajo la cual pudo entrar Epifanes, porque ya la gente estaba como, un poquito los domingos a la iglesia, pero yo sigo mi vida de lunes a sábado, totalmente apartados de Dios, lo que hemos hablado de la apostasía. Entonces, ¿qué hace Epifanes? Mete la estatua de Júpiter, la pone en el altar de los sacrificios, sacrifican cerdos, imagínense. Y ya sabemos toda la historia. Pero vemos algo que nos dice Daniel 11, y dice, pero el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que podía reconocer esto no está bien, esto no se puede permitir, dice que ese pueblo se iba a esforzar, pero no solo se iba a esforzar, iba a actuar. Es que miren, no es solo quejarme en las redes, no es solo remandar un video, es esforzarme y actuar sobre lo que yo estoy viendo que delante de los ojos de Dios no está bien. Ellos conocían a su Dios y ellos iban a esforzar y se iban a actuar. ¿Quiénes eran estos? ¿De quiénes estaba hablando Daniel en esa época? ¿De qué grupo de personas que conocían a su Dios se iban a esforzar e iban a actuar? Entonces yo le voy a contar quiénes eran. El sacerdote Matatías, cuando terminan los sacrificios y cuando se empiezan a sacrificar cerdos, yo no sé quiénes quedaron ahí sacrificando los cerdos, pero los verdaderos sacerdotes, ellos jalaron, ellos se fueron. Definitivamente dijeron, aquí no tenemos nosotros nada que ver con estar sacrificando cerdos delante de Dios y mucho menos delante de una estatua de un dios pagano. Y uno de esos sacerdotes era el sacerdote Matatías. Matatías significa don de Dios o regalo de Jehová. Eso significa el sacerdote Matatías. Matatías el asmoneo. Y ellos salen de Jerusalén como muchos. Ellos salen de Jerusalén y se aíslan para poder huir del paganismo y por supuesto la persecución social que había, ¿verdad? Todo el fake news y luego ya las personas que querían regresar a los rituales judíos eran perseguidas y entonces mucha gente se retira, entre ellos el sacerdote Matatías. Y el sacerdote Matatías me llama mucho la atención porque lo que él le deja a sus hijos instituido, lo que él logra hacer con sus hijos dentro de ese momento, de ese tiempo en donde la sociedad se había ido totalmente al mundo, digamos, ¿verdad? Una sociedad totalmente pagana. Matatías se encarga en decirle a sus hijos dónde estaba la fortaleza de ellos. Matatías se encarga de poderle decir a sus hijos, lo más importante en la vida de ustedes no es un terreno, no es los negocios, seguramente la gente ya estaba poniendo su negocio, su panadería afuera y dijeron, bueno, sigamos la onda y bien, a veces estemos separados, pero no importa. Matatías le hablaba a sus hijos constantemente de la necesidad de volver a tener un lugar de refugio como lo era el templo de Jerusalén. Les instruyó el amor por la palabra, les instruyó el amor por las escrituras, el temor de Dios, el no rendirse al status quo, el luchar por lo que ellos sabían que era correcto, el don que Dios le ha dado a la autoridad de una casa. Muchas veces el hombre a veces la subestima porque la instrucción del hombre, especialmente sobre los hijos varones,
va a provocar que ellos o se alineen con ese helenismo, se metan en la sociedad, o sean hombres que son directos, que son estables, que son firmes. Y Matatías lo pudo hacer. Él instruyó a sus hijos, no sabemos cuántos hijos tuvo, pero tuvo bastantes hombres y sabemos que tuvo por lo menos una mujer. Cuando Matatías muere, Judas Macabeo, su hijo, él es el hijo de Matatías y él empieza a sentir una necesidad, un celo por recobrar el templo. Él dice, esto no puede ser, esto no debería de ser. Judas Macabeo fue lo que ahora los judíos se lo conocen, es un gran héroe nacional. Es impresionante. A Judas fue un estratega militar, fue el libertador de su pueblo. Él era un hombre que tenía no solamente el respeto por las escrituras, sino que él también actuaba, como decía Daniel. Digo, yo no me voy a quedar de brazos cruzados y ver la sociedad que se está despapallando y ver a la sociedad que está aceptando el pecado a diestra y siniestra y ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Yo no me voy a aferrar al status quo. Él dice, yo voy a hacer algo, pero vamos a ver qué fue lo que a él lo motivó a hacer algo. Él muere porque lo manda a asesinar. Él hace un grupo, ¿verdad? De bastante influencia. Y a Judas Macabeo lo manda a matar a Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes lo manda a matar. Entonces él muere como un mártir, él muere como un héroe. Y en su lugar queda su hermano Jonatán. Jonatán es embestido como sumo sacerdote, él pacta de luego ya, ¿verdad? Cuando entran los romanos, él pacta con ellos por protección y ahí es donde vemos entonces entrar a la dinastía de Herodes, justo antes de que viniera el Señor Jesús. Me parece que esta historia es muy significativa porque se parece mucho al tiempo que estamos viviendo. Una sociedad totalmente apartada de Dios, sin temor de Dios, pero siempre hay unos cuantos con ese recelo, con ese celo de querer volver a las raíces, al donde está la fortaleza, ese celo por volver a lo que es correcto. Yo le voy a decir que si usted es una de esas personas, usted siempre va a ser minoría. Y nos tenemos que acostumbrar a eso. Nunca vamos a ser la mayoría, nunca. Siempre nunca vamos a ser mayoría, vamos a ser la minoría y nos tenemos que acostumbrar a eso, a ver las injusticias. Y uno dice, pero ¿cómo están aceptando esto? ¿Cómo es que está pasando esto? Entonces, de este movimiento, ¿verdad? De este movimiento que se llamaban entonces los macabeos, a una de las cosas que quiero contarle, a Judas, ese no era el apellido, a él le pusieron Macabeo, Macabeo significa martillo, no se sabe si es porque era su arma de preferencia a la hora de él entrar en batalla, o es una frase que se encuentra en el Talmud, pero Macabeo significaba martillo. Yo no sé si ellos usaron ese apodo o le pusieron ese apodo a Judas precisamente por esta palabra que aparece en Jeremías. Dice, martillo sois para mí y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Si esta fue la razón por la cual a él le pusieron Macabeo, le pusieron martillo, podemos ver de que dentro de él había una necesidad de destronar la nación o el reino que había tomado su Jerusalén. Su Jerusalén. Era un hombre de guerra, pero también era un hombre temeroso de Dios. Pero ¿qué fue lo que a él lo motivó realmente a tomar acción? Y la persona que le hizo tomar a él acción, y esto es para las mujeres que dicen, bueno, mi esposo, que nada que ver, mi esposo no busca de Dios, mi esposo no le habla a mis hijos de Dios, yo quiero que usted vea que los macabeos tomaron acción por causa de su hermana. Su hermana dice que fue violada por un general del ejército sirio el día de su boda. Y la ley, ¿sabe qué era la ley? Que como ella había perdido su virginidad con ese hombre, ella debía ser entregada a ese hombre como esposa. Los hermanos de ella debían entregar a ella a un coronel o a un general sirio.
Y esta mujer se revela y se levanta, se pone su traje de matrimonio y cuando ella llega a ese lugar, ella se desgarra sus vestiduras y ella les dice a sus hermanos, ¿cómo ustedes no van a levantar justicia por mí? Recuerden, seguramente ella les dice, recuerden lo que nos enseñó mi papá. Recuerden los valores. No podemos hacer esto, no podemos dejar que el enemigo tome control. Y ellos se levantan en contra de los sirios gracias a la influencia de una mujer. Entonces usted no puede tener su esposo al lado, su esposo tal vez no está ni siquiera conectado con las cosas de Dios, pero la influencia de una mujer sobre los hijos, sobre los hermanos, es poderosa. Esta mujer levantó una revuelta, un grupo de guerrilla militar en contra de un ejército que era mucho más grande que ellos, mucho más grande. Ella les dijo, volvamos a nuestra fortaleza, volvamos a esa fortaleza, volvamos a lo que es justo, no nos dejemos derrotar. Y usted sabe que de los macabeos vienen después los celotes, que también se conocían como un tipo de guerrilla. De los celotes salieron también los sicari, que sicari significa daga, porque los sicari eran conocidos por meterse entre las turbas y degollaban a las personas o las apuñalaban. De ahí es de donde viene la palabra sicario. Solo que ahora los sicarios andan en moto a veces, ¿verdad? Pero la cosa es que de estos grupos es donde se levanta ese sistema de guerrilla como camuflada entre la gente. Los sicarios, imagínense, pero un grupo terrorista, de donde luego vienen también muchas tácticas de grupos terroristas, eh, bueno, que hemos visto, ¿verdad? Osama Bin Laden, todos estos, pero lo estamos viendo de nuevo. Estamos empezando a ver en Estados Unidos que se han levantado grupos terroristas en la nación de Estados Unidos, como lo es Black Lives Matter, como lo es Antifa, que no es nada acerca de los derechos de nadie. Entran a destruir, pierden la visión de por qué están peleando y entran a hacer disparates. Pero los macabeos sí sabían por lo que ellos tenían que pelear. Entonces se conoce esto, ellos se levantan y esto se conoce como la revuelta de los macabeos, ¿verdad? La revolución de los macabeos, eran mucho menos y ellos logran tomar el templo. Pasan 2 años limpiando toda la influencia sucia, pagana, quitan al dios Zeus, lo quitan del medio, limpian, vuelven a instituir nuevamente los sacrificios como había mandado el Señor y ellos dedican el templo. Vuelven a rededicar el templo. Si usted lo quiere leer, léalo Perdón, de Macabeo. no escucho nada. ¿Me escucha? Ha de ser Sí, te escuchamos muy bien. Entonces dice que ellos limpian toda la influencia griega y pagana que había. Se recuerda que, y esto, bueno, es lo que nosotros ahora conocemos como la fiesta de Hanukkah. ¿Qué tiene que ver la fiesta de Hanukkah con nosotros? Le voy a decir la influencia que va a tener en diciembre la fiesta de Hanukkah sobre todos nosotros. Ya sabemos que ellos sacan entonces a Zeus lo mandan a Pérgamo, ahí hacen el altar de Zeus, que se conoce como el altar del trono de Satanás. Busque el video. ¿Dónde está el trono de Satanás? Porque aquí explico todo eso y cómo ha venido a influir inclusive en la política de hoy. Búsquelo en YouTube, Michelle Caponciano, ¿dónde está el trono de Satanás? Pero entonces nos damos cuenta que a través de la revolución de los macabeos podemos darnos cuenta que nosotros, nuestro temor es que haya paz y que no haya guerras. Usted me pregunta a mí, yo no quiero guerras. Pues definitivamente, ¿verdad? No he vivido ninguna guerra. Hemos vivido la guerrilla, el tiempo de la guerrilla en mi país. Y recuerdo un guerrillero que se metió a mi casa y me agarró y me puso una pistola en el cuello para que mi papá le entregara. Bueno, fue una cosa, ¿verdad? Yo creo que ya les he contado esa historia, pero a mí siempre me recuerda el Señor esa historia, porque a veces creemos que somos muy pequeños o que somos muy pocos o que somos insignificantes, pero la libertad que trajo el pueblo o que trajeron los macabeos al pueblo de Israel, lo trajeron a través de una guerra. A veces las guerras son necesarias, a veces las guerras son inminentes, porque las guerras traen libertad.
A veces tratamos de mantener la paz, ¿verdad? Pero a veces se necesita algo fuerte para venir a remover las cosas que Dios quiere volver a reimplantar. Las guerras traen libertad, pero también puede venir restauración después de una devastación. Si hay algo que Dios hace es restaurar. Mire lo que decía Jeremías 1:10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. De primero él habla de la devastación para arrancar y destruir, para arruinar y derribar. Y luego le dice para edificar y plantar. Y cuando nosotros queremos edificar sobre lugares donde están sucios, de primero tenemos que quitar para poder edificar y plantar. Y eso es lo que Dios a veces hace. A veces Él le permite ciertas revueltas de los macabeos para volver a instituir en nuestra vida lo que Él quiere hacer, pero de primero tiene que quitar toda la influencia pagana, todos los asuntos que tenemos, tiene que quitar actitudes, tiene que quitar situaciones, porque Él no puede edificar sobre lo que está torcido, lo que está malo. Y Él permite estas situaciones. Y mire, se lo voy a mostrar en la Biblia. Noé y el diluvio, desastre total. Se fue con Pancho el mundo entero, pero trajo un nuevo orden. Las plagas de Egipto, que permitieron la liberación de los hebreos. Los macabeos recobran el templo. Segunda Guerra Mundial, nace el Estado de Israel. La Guerra Civil de los Estados Unidos, liberación de la esclavitud. La muerte de Jesús nos dio vida eterna. Y la apostasía que estamos viendo en este tiempo puede traer también un gran avivamiento. Un gran avivamiento. Gente que está dejando la iglesia, pero también pueden entrar hordas a conocer de Cristo, a buscar de Dios, a buscar lo que es correcto. Y quiero usar el ejemplo de Noé del diluvio, pero esto lo hablamos un poquito la semana pasada, que fue exactamente cuando él entra, 7 días después empieza la lluvia. ¿Y cuándo empieza la lluvia? El 17 de Heshvan. Eso fue el 3 de noviembre, el día de las elecciones de Estados Unidos. Y llueve por 40 días. Y 40 días nos dejan el 14 de diciembre. 40 días, hablamos de un día de 40 días de prueba. Eso es a lo que apunta el número 40. Siempre son 40 el número cuando apunta a una prueba. Entonces el Señor estaba hablando quizá de que íbamos a empezar, especialmente los países de este lado de América, íbamos a empezar a entrar en un tiempo de prueba. Y el 2 de noviembre, el huracán ETA, del 2, de ser un huracán de categoría 2, del 2 al 3 de noviembre se convierte en un huracán número 4 y entra a hacer una devastación. Y luego entra, ni había salido de las costas de Florida, y entra el huracán Iota, que todavía lo tenemos encima. Y entra de primero el 16 de noviembre a la isla Providencia, a la isla colombiana de Providencia. Qué nombre, ¿verdad? Más extraño. Luego entra a Nicaragua como categoría 5 el 17 de noviembre. Mire, Honduras ha experimentado solo 4 huracanes categoría 4 en su historia. Y en el 2020 recibe 2 huracanes en menos de 2 semanas. El número 40 apunta a prueba. Y luego pega en El Salvador y ahorita está pegando en Guatemala y hasta la fecha van 17 o 18 días de lluvia constante, haciendo desastres. Y si uno ve los desastres que ha dejado sobre Guatemala, sobre Nicaragua y Honduras, es impresionante. Ok. Pero hay algo muy interesante. Un día antes del huracán Iota, de repente pasa algo que por lo menos en los 52 años que yo casi tengo, nunca había sucedido en el volcán de Pacaya en Guatemala. ¿Y qué pasa? Se abre un nuevo cráter el 15 de noviembre, un día antes de entrar el huracán Iota. Mire, ahí se puede ver. Cuando yo vi esto, es curioso, porque cuando yo lo vi, yo lo sentí como una confirmación de un sueño que yo tuve que ahorita se los voy a compartir. Porque el Señor habla a través de Joel, en el libro de los Hechos, cuando Pedro se levanta y Pedro hace mención de lo que habla el profeta Joel, él dijo que en los postreros días él iba a dar prodigios arriba en el cielo, bueno, huracanes, señales, debajo de la tierra, temblores, sangre
fuego y vapor de humo. Los que estudian saben que se está refiriendo a erupciones volcánicas, pero erupciones volcánicas fuera de lo normal. Fuego puede ser también incendios. Hemos visto incendios forestales por todos lados. Y dice, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Está hablando de eclipses. ¿Antes de qué? De que venga el día del Señor grande y glorioso. Y dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe cuál es una de las palabras en lugar de invoque que usa la Biblia? Todo aquel que clame. Porque las situaciones se van a estar poniendo tan difíciles que la gente ya no va a orar simplemente. Orar y clamar no es lo mismo, ¿verdad? Orar, clamar es otra cosa. Clamar es gritarle al Señor. Mucha gente está ahorita clamándole a Dios por su misericordia, clamando verdaderamente por su salvación. Y todo eso es lo que está provocando esto. Entonces, a veces debemos de tener sabiduría sobre qué tenemos que orar, porque no sabemos si esto lo está provocando el Señor para que hayan miles de personas viniendo a sus pies. Pero el 8 de septiembre del 2016, el presidente Trump no había sido electo. Quiero que sepa que esto fue exactamente 2 meses antes de las elecciones, porque las elecciones de Estados Unidos fueron el 8 de noviembre. Yo tengo un sueño en donde yo estoy viendo la cordillera donde está el volcán del Rincón de la Vieja, aquí en Costa Rica. Estoy viendo los volcanes normal, estoy viendo toda la cordillera y empiezo a ver erupciones y explosiones, pero no solo en el cono del volcán, sino que yo empiezo a ver erupciones como que fueran bombas atómicas, aún salir de cráteres adyacentes de abajo, así como lo que pasó en el Pacaya, empieza a salir de abajo, empiezan a haber explosiones. Y yo me quedo viendo y yo me empiezo a dar cuenta que yo digo, está explotando toda la cordillera. Y yo creo que este sueño yo ya lo había compartido con ustedes a principio de año. En eso empiezo a ver que empiezan a explotar, pero en medio de las explosiones que parecían como una bomba atómica con rayos y sí, da susto, ¿verdad? Eso fue, si yo me levanté bastante, temblando bastante. Yo veo edificios de Estados Unidos nuevamente en llamas y los empiezo a ver que empiezan a caer, pero el único edificio que yo logré identificar es el edificio del Empire State en Nueva York. Empire significa imperio. Entonces yo sentía que el Señor me estaba diciendo que de alguna forma el imperio de Estados Unidos iba a estar en llamas. Pero esto fue 2 meses antes de las elecciones de noviembre, no sabíamos ni siquiera quién iba a quedar de presidente. Cuando yo empiezo a ver las explosiones, yo empiezo a advertirle a la gente y le digo, se nos va a venir la onda de la explosión, se nos está viniendo la onda de la explosión. Y yo le advertí a la gente y la gente no me ponía coco. Eso muchas veces me da cierta tranquilidad porque yo estaba hablando de los últimos tiempos y hay gente que no me tira pelota, pero así es lo que el Señor me ha estado dando. Y yo decía, cierren las puertas, cierren las ventanas porque se va a venir la onda expansiva. Y en efecto, se deja venir la onda expansiva y yo empiezo, se mete todo ese polvo a la casa y la gente y nos pone de rodillas y nos empieza a dificultar la respiración. Y es curioso que ahora todos estamos en esas, ¿verdad? Tapándonos la cara. Entonces yo sentía que este sueño era para este tiempo. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Será que Dios se va a traer abajo el imperio que se había querido estar levantando en contra de él? O que realmente, no sé, yo no puedo decirles exactamente qué es lo que eso significa, pero puedo decirles a los países latinos que todo lo que sucede en Estados Unidos va a tener una repercusión sobre nosotros, que no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en Estados Unidos porque todo va a repercutir sobre nosotros, sea bueno o sea malo. Nosotros debemos orar por Estados Unidos para que esas elecciones salgan a la luz, si es que hubo fraude, si no lo hubo, no sé, pero que sean unas elecciones que sean justas, porque va a influir sobre nosotros, va a influir. Pero el día de hoy, yo me levanto hoy en la madrugada y el Señor me da un sueño y vuelvo a ver en la parte de la cordillera de esos volcanes, yo vi agua cristalina y la gente queriéndose meter a esa agua cristalina, yo creo que era una confirmación de Dios para hoy.
porque yo no aguantaba las ganas de tirarme esa agua cristalina, y de esa agua cristalina estaba templada porque habían ciertos focos del volcán que estaban sacando agua caliente, y esa agua nunca, nunca estaba ahí. Yo sé que vienen cosas que en medio de las revueltas que vengan, el Señor quiere traer algo nuevo. Eso tiene que ser una esperanza para todos. Porque mire, nuevamente, volviendo, entonces ahí les dejo el sueño, ustedes analícenlo como quieran, yo creo que es un sueño para este tiempo, estemos orando por Estados Unidos. Pero de vuelta a Jesús y el tiempo en el que él estaba. Si ustedes se dieron cuenta, él decía, la celebración se celebraba en Jerusalén, la fiesta de la dedicación. Y me llama mucho la atención que esta no era una fiesta oficial a la cual tenía que Jesús forzadamente ir. Él cumplía con todas las fiestas, pero él se da a la tarea de ir a una fiesta que honraban la historia de una familia, la familia de los macabeos. Y yo le puedo decir que a veces nos sentimos como, uy, como que no podemos, como que es demasiada, es muy abrumante, pero el Señor sabe cuáles son esas familias que se paran en la brecha, que le enseñan a sus hijos el temor de Dios, y esas familias que a veces se han levantado para que él hubiera podido venir al templo y encontrarlo de la forma en que lo encontró. Él estaba ese día, el día de la dedicación, el día de Hanukkah, él estaba en el templo y fue cuando a él lo quisieron apedrear, en la fiesta precisamente de Hanukkah. Entonces, Michelle, ¿qué tiene que ver Hanukkah con nosotros? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque la fiesta de Hanukkah, le voy a decir cuándo es el 25 de Kislev. El 25 de Kislev cae este año el 11 de diciembre. El 11 de diciembre se va a celebrar durante una semana, se celebra, la celebración de Hanukkah es una semana entera y es del 11 al 18. Entre el 11 y el 18 queda a la mitad el 14 de diciembre, cuando el colegio electoral decide a la mitad de Hanukkah quién es el que quedó como presidente. Esto no es casualidad, porque el 14 de diciembre exactamente es el eclipse total de sol que habíamos dicho que apuntaba a guerra. Ahora, yo he estado leyendo y he estado buscando, y mucha gente se pregunta, imagínense que quede Donald Trump. Eso va a ser una revuelta. Eso va a ser tremendo. Estamos a las puertas de una segunda guerra civil. ¿Por qué el Señor permitió que la fiesta de Hanukkah fuera exactamente durante el tiempo en que se va a decidir el presidente de Estados Unidos? Eso no es casualidad. El Señor mide cada milímetro y cada segundo, cada cosa, cada día a la perfección. Pero quiero contarles, durante las elecciones, Donald Trump movió más de 20,000 soldados de la Guardia Nacional a diferentes lugares. Mi hija me decía que ella vive en Estados Unidos y en la ciudad de Boston. Ella veía, me dice, mami, esto parece como una guerra. Se veía ya guardas de la Guardia Nacional. Después de las elecciones fueron destituidos el secretario de Defensa, Mark Esper, 3 oficiales del Pentágono de alto rango, el comandante general del ejército, el jefe de la CIA y el jefe del FBI. Estas movidas las hizo Trump después de las elecciones. Pero uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué dijo el New York Times acerca de esto? Le dije que yo lo iba a llevar por las noticias y después cómo esto nos afecta a nosotros. Aquí está la traducción. Trump despide a Mark Esper, secretario de Defensa, quien se opuso al uso de tropas militares en las calles. Él no quiso que Trump sacara las tropas militares para contener a todos estos guerrilleros, ¿verdad? Que son Black Lives Matter y Antifa. Él se opuso a eso y mucha gente los criticó a los gobernadores porque no permitieron que las Fuerzas Armadas entraran y pusieran un fin a todo el desastre que estaban haciendo, destruyendo negocios, matando gente, destruyendo carros de policía, agrediendo a los policías. Este hombre se opuso a eso. Entonces el New York Times dice, en el Pentágono, la partida del señor Esper significa que el señor Miller, que es el que lo va a suplantar, será quien vea si perdura la terminación y la salida de la administración de Trump.
Oficiales del Departamento de Defensa han expresado privadamente su preocupación por el inicio de operaciones, ya sea abiertas o secretas, en contra de Irán u otros adversarios durante sus últimos días en el poder. Y dice abajo, el nuevo secretario en funciones alabó las credenciales del señor Miller, quien cuenta con vasta experiencia en fuerzas especiales de contraterrorismo. ¿Quiénes son los suplidores de armas más grandes de terrorismo en el mundo? Es Irán. Irán y sus aliados Hezbollah, ¿verdad? Ellos son los que usan. Entonces, mucha gente cree que en los últimos días, de lo que se cree son los últimos días del término de Trump, no sabemos si va a ser así, pero él se cree que él quiere dejar a Israel libre de amenazas, porque el embargo de armas contra Irán se venció, se recuerda, en octubre. La ONU no quiso renovarlo. Irán había dicho de que ellos iban a terminar y podían tener lista una bomba o un arma nuclear entre septiembre y octubre. Septiembre y octubre ya pasaron. Y lo más probable es de que Irán ya tenga en sus manos o esté ya a punto de terminar o de tener en sus manos un arma nuclear. Que imagínense eso, ellos lo primero que han dicho es la vamos a usar en contra de Israel. Luego hay otras noticias donde dice Irán continúa planeando destruir acuerdos de paz después de las elecciones, lo dijo un ministro de Irán. Y esta noticia me llamó la atención, 3 razones para esperar potencialmente un ataque estadounidense-israelí contra Irán en diciembre. Esto es diciembre. ¿Por qué? Porque y además de disputar con Trump, ¿se acuerda? El señor Esper, también el despliegue de tropas militares en ciudades estadounidenses. Esper también contradijo a Trump sobre Irán y el asesinato, ¿se recuerda? Del general Qasem Soleimani, desobedeciendo algunas declaraciones del comandante en jefe. Trump sabía que si él no retiraba a Esper, si él tiene que enfrentarse contra Irán, o si él tiene que sacar las tropas en caso de una guerra civil, este hombre le iba a hacer oposición. Esto está muy interesante, porque inclusive alguien de Fox dijo, abajo está la traducción, dice, existe la posibilidad que Israel ataque las instalaciones nucleares de Irán antes de que Trump deje la presidencia. Esto es alguien de Fox. Ahora yo quiero entonces a ustedes compartirles esta noticia. Esta me llegó ahorita en la mañana. Ahorita en la mañana dije, yo la tengo que incluir, porque dice, desafiante como un macabeo, ese era el título de esta noticia. Trump programa celebrar Hanukkah a pesar de críticas de los de la cultura COVID. Y abajo dice, la desafiante actitud de Trump ante la cultura COVID pareciera ser apropiada para la celebración de Hanukkah, la cual, entre muchas cosas, conmemora el desafío del pueblo judío ante la cultura helenista de los griegos. Imagínense, yo digo, señor, esto yo no me lo puedo inventar, esto me llega hoy en la mañana y están comparando a Trump como la familia de los macabeos. Sabemos que su hija está casada con un judío y sabemos que si algo han sido ellos el ataque de toda la sociedad de estadounidense, hemos visto el ataque frontal a esta familia. Y yo le puedo asegurar que en el tiempo de los macabeos no eran los más populares, porque se tuvieron que levantar en contra de una política que ya estaba establecida, donde la gente estaba tranquila y donde la gente probablemente le decían, no queremos guerra, vos Judas, estate tranquilo, hombre, no seas tan violento, mira que esto nos va a traer problemas, vamos a morir muchos. Y los macabeos probablemente fueron el punto de ataque y de crítica de mucha gente en ese tiempo. Y esto que a Trump lo estén comparando como un macabeo, a mí me llama de sobremanera la atención. Ahora vamos a entrar a lo lindo, porque yo quiero que nosotros salgamos de esto respirando porque Dios es bueno. Dios quiere para nosotros un lugar de reposo. Siempre es Jerusalén el punto, pero mire lo que Él ha dicho. Él no quiere guerra en Jerusalén. Él dijo, porque Jehová ha elegido a Sión, que es Jerusalén, la quiso por morada suya. Este es para siempre el lugar de mi reposo.
y aquí habitaré porque la he querido. Aquí habitaré porque la he querido. El Señor nos quiere en un lugar de reposo, donde nosotros podamos sentirnos seguros, donde los muros alrededor nuestro podamos estar seguros a pesar de todo el bombardeo de noticias que nosotros estamos viendo. 40 días de prueba, pero nosotros podemos estar en un lugar de reposo. Por eso es que el enemigo quiere tanto apoderarse de Sión, porque ese va a ser el punto de comando de nuestro Señor Jesús cuando Él venga para el milenio. Pero Él dice, ese es mi lugar de reposo. Ese es mi lugar de reposo. Entonces, cuando intentaron prender de nuevo a Jesús, dice que Él se escapó de sus manos. Yo siento que en este momento estamos pasando un tiempo en donde está llegando tanto a nuestras celulares, llega tanto y nos mandan tantos videos y situaciones que están sucediendo que yo creo realmente que nosotros tenemos que ser intencionales con escapar de las manos de lo que está viniendo a nuestra mente constantemente. ¿Qué es lo que está viniendo a nuestra mente? Está viniendo el temor, está viniendo a nosotros angustia, está viniendo a nosotros pánico. Nosotros tenemos que aprender que hay un tiempo en que nosotros tenemos que escapar de lo que está sucediendo en el mundo, porque lo que está sucediendo en el mundo depende a dónde escapemos, va a ser la capacidad que tengamos para que nosotros podamos enfrentarlo. Y dice que Jesús lo que hizo fue irse de vuelta a su fortaleza. El día que celebraban la fiesta de los macabeos, la fiesta en cuando rededicaron el templo, a Jesús lo quieren apedrear. Imagínense la ironía. ¿Qué ironía más grande? A él lo quieren apedrear y él lo que hace es que él se va de vuelta a su fortaleza, porque mire lo que dice la palabra después, que cuando él se sale de las manos de ellos, dice que él se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y dice algo muy clave, y se quedó allí. Se quedó allí. Por cuánto tiempo se quedó no lo sabemos, pero si nosotros leemos lo que sigue después de Juan, dice, y muchos creyeron en él allí. Los que no habían creído en el templo creyeron cuando él se apartó y se fue detrás de personas que sí lo querían escuchar, pero también se fue a un lugar donde él sabía qué es lo que él tenía que escuchar. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo recordamos, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, hubo una voz. Esa era la fortaleza de Jesús. Hubo una voz en los cielos que le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo creo que Jesús en ese momento fue intencional en regresar al lugar en donde él había escuchado a su Padre decir, tú eres mi Hijo amado. Y no solo eres mi Hijo amado, me complazco en ti. Él se fue y dice que se escapó de las manos de la gente del templo a refugiarse a los brazos de su Padre, a refugiarse a lo que su Padre había dicho de él, a refugiarse en las palabras de su Padre que habían venido cuando él no había hecho nada, cuando él todavía no había iniciado su ministerio. Él necesitaba, en medio de todo el odio, dice que en los últimos tiempos habrá tanto odio y el amor de muchos se enfriará. Él intencionalmente tuvo que buscar el lugar donde su Dios, donde su Padre le dijo, tú eres no solo mi hijo, tú eres amado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el área en donde nosotros nos estamos refugiando? Porque nos podemos refugiar que en una adicción, nos podemos refugiar en las redes sociales. Yo a veces no quiero pensar y me meto a las redes sociales, bueno, no pensar tanto, ¿verdad? Pero realmente esos no son refugios reales. Esos nada más son distracciones. ¿A dónde? ¿A dónde nos refugiamos cuando el Señor nos está diciendo, tienes que salirte por un momento? ¿Cuál es el lugar donde nosotros encontramos la identidad que somos como Cristo lo era con Él, donde encontramos esa identidad donde Él dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, no tengas temor? Antes de empezar el estudio, Lupita nos leyó un versículo, y si lo puedes escribir en el chat, Lupita, donde dice que el que teme
No has sido perfeccionado en el amor, porque dice que el temor trae consigo castigo. Y cuando nosotros empezamos a ver las noticias, lo que sentimos es que nos está viniendo un castigo tremendo, pero lo que el Señor está diciendo es, no temas porque tú eres mi hijo amado. Y pase lo que pase, yo he vencido al mundo. Esa es tu fortaleza. Tu identidad es tu fortaleza. Porque en ti yo tengo complacencia. Y si Jesús tuvo la necesidad de irse a refugiar al lugar donde él había iniciado, yo quiero preguntarles, ¿cuál es el lugar donde ustedes iniciaron ese camino con el Señor que de alguna forma ahorita tanta distracción lo sacó de ahí? Yo creo que eso nos pasa a nosotros, a los creyentes nos pasa mucho, que nos desenfocamos y el Señor nos tiene que volver a jalar a esa raíz, a ese lugar de fortaleza. ¿Cuál es el lugar de tu fortaleza? ¿Cuál es? Porque van a venir tiempos y a como viene el 2020, a como empezó y a como está terminando, yo le puedo decir, probablemente diciembre pues vaya a terminar un poquito parecido. ¿Cuál es su fortaleza? ¿Dónde vamos a buscar a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque la paz no es acerca de una situación que esté pasando. La paz es algo interior que no importando la situación de afuera, yo puedo mantenerla. Yo puedo mantener esa fortaleza. Zacarías 9:12 dice, volveos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Yo también os anuncio que os dará doble recompensa. Mire, hay doble recompensa para aquellos que somos prisioneros de esperanza. Cuando nosotros sentimos que ya no podemos con el 2020, ¿sabe por qué? ¿Por qué es? Porque sentimos que hemos perdido la esperanza. Pero el Señor nos dice, sean prisioneros, pero no prisioneros del temor. Sean prisioneros de esperanza. Sean prisioneros de estar buscando. Sí, busque la paz y síguela. Decida que usted no va a estar en ningún otro lugar donde no llene su espíritu primero antes que llenar su intelecto, antes de llenar su estómago. Que seamos prisioneros de la esperanza, porque esa va a ser una de nuestras fortalezas. Cuando nosotros volvamos a esa fortaleza, porque sabemos que a pesar de todo, hay doble recompensa. Yo no sé cuál va a ser la recompensa para el 2021, pero yo estoy seguro que para los que tenemos esa esperanza de que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, Dios está haciendo cosas buenas, hay doble recompensa. Volvámonos a la fortaleza, volvámonos a esa fortaleza y dejemos que el Señor haga lo que tenga que hacer para remover de nosotros lo que no está bien, lo que no está sano, lo que está torcido para que Él pueda volver a sembrar y plantar. Los dejo con ese pensamiento, volvámonos a su fortaleza y le aconsejo, no deje el cerebro en la puerta. Como siempre se los digo, analicemos todo, usemos el cerebro para analizar las cosas que Dios está trayendo a nuestra vida para que nosotros nos podamos dar cuenta que su venida está pronta. Los bendigo y nos vemos la próxima semana.